Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio hoy a nuestra clase de diplomado de discipulado, el libro número 2. Voy a pedir a el pastor Humberto Montes que tenga la oración de iniciación. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias en esta noche por la oportunidad que nos permite de estar nuevamente aquí, Señor, en nuestra capacitación de discipulación. Rogamos en el nombre de Jesús, seas tú, mi Señor, dirigiendo todo a través de tu Espíritu Santo, dándonos el entendimiento, la sabiduría para realizar aquellas cosas, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces la hermana tiene la oportunidad. Ya puede hacerlo. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Continuamos con esta clase de discipulado, formando un carácter cristocéntrico. Estamos hablando de 12 valores espirituales. Hoy corresponde hablar sobre el valor de la sabiduría. El versículo base se encuentra en Efesios 5:15b. Este versículo dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos corresponde desarrollar la parte B que dice no como necios, sino como sabios. La palabra necio se define como una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. También se define como aquella persona que se caracteriza por su ignorancia y actuar de manera desacertada. Es decir, etimológicamente, necedad es la ausencia total de discernimiento sobre algo. Según la Biblia, la palabra necio es aquel que desprecia a Dios y a su palabra, que piensa que no tiene valor. Al contrario, la sabiduría es el uso del conocimiento de una manera práctica. Los sabios no son intelectuales o personas que posean gran conocimiento académico. En vez de eso, son aquellos que han recibido la luz y que por lo tanto están comprometidos con la verdad de Dios. Esencialmente, la sabiduría es un derivado de la fe en Dios. Es un deseo natural de la humanidad alcanzar la sabiduría. Esto podemos ver desde los inicios en la creación. En Génesis 3, del 1 al 6, podemos ver la astucia que utilizó el enemigo para engañar a Eva y a Adán. Él, como el animal más astuto del huerto, se dirigió a Eva, le preguntó a Eva que si el Señor le había prohibido comer de todos los frutos del huerto. Y ella dijo, no, de todos los frutos no. Podemos comer todos menos el fruto que está, del árbol que está en el centro del huerto. Porque Dios dijo que si lo comían, ellos morirían. Y la serpiente les dijo, no morirán, solamente que van a ser como Dios. Y Eva decidió y vio que ese árbol era codiciable, ¿verdad? Para los ojos y para adquirir sabiduría. Y comió de ese fruto y le dio a Adán. Obtener sabiduría no es malo. Lo que pasa es la fuente de donde uno la busca adquirirla, porque Eva decidió escuchar la voz del enemigo y no la voz de Dios. Decidió por la voz que escuchaba y no obedeció la palabra y el mandato del Señor. Dios le había ordenado que tenían que hacer, pero el enemigo les ofreció hacerse sabios, desobedeciendo y desafiando la palabra y la autoridad de Dios. En la actualidad las cosas no han cambiado. Muchos buscan la sabiduría a expensas de Dios y se han convertido en necios. Podemos ver en el Salmo 14:1, Romanos 1:21 y Primera de Corintios 1:19-20 que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Al igual que Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
En 1 Corintios 1, 19, 20 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Se dice que una persona que dice que Dios no existe está mostrando completamente un ateísmo, una existencia negada de lo más profundo del corazón del hombre. El salmista considera que tal estado mental es indicativo de esa perversidad y locura, y su ateísmo va acompañado de una profunda corrupción moral. No hay quien haga el bien, es decir, ninguno entre ellos. David se refería a aquella generación, pues. En Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, el hombre es consciente de la existencia y el poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general. Ya ellos conocían de la ley, conocían de la palabra, conocían del Señor y decían en su propia sabiduría que no existía Dios y desconocían pues a Dios como el Creador. No le glorificaron y ya que el propósito de nosotros como creado del Señor es glorificarlo y reconocerlo y reconocer todos sus atributos y alabarlo por sus perfecciones, es decir, reconocer su gloria y exaltarlo por ello. No le dieron gracias al Señor por todo lo que tenían, ellos todos pensaron que lo obtuvieron de otra forma y no que Dios se lo había prohibido, se lo había proveído. Se envanecieron. La búsqueda de significado y propósito por parte del hombre solo produce conclusiones vanas e incoherentes. Su necio corazón fue entenebrecido. Tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas, por la falsedad espiritual. O sea, cuando le damos la espalda al Señor, no reconocemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él ha creado, estamos siendo necios. Cuando actuamos de espalda al Señor, actuamos como personas necias. En la Biblia podemos ver uno de los ejemplos más claros en cuanto a pedir sabiduría. Esto lo vemos en Primera de Reyes 3:9, cuando Salomón, siendo un adolescente, ¿verdad? 12 años, fue instalado como rey para dirigir al pueblo de Israel. Y él tuvo un sueño y el Señor le dijo que pidiera lo que él quisiera, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad de haber pedido a Dios lo que a él le hubiese parecido un bien para él, pero él pidió que el Señor le diera un corazón sabio y entendido, que él pudiera conocer el bien y el mal para poder gobernar a ese pueblo tan grande, tan gran responsabilidad que estaba en él, y él le pidió al Señor que le diera esa sabiduría para guiar ese pueblo por el camino de la verdad del Señor. Salomón pidió sabiduría y esto agradó a Dios. Hay que ser más sabio que los adversarios y que nuestro adversario principal. El reto es grande. Si somos más sabios que el enemigo, podemos vencer cada una de esas tentaciones que vengan a nuestra vida. Esa voz que nos habla a impulsarnos a hacer las cosas malas. Pero si nosotros somos sabios y conocemos y tenemos temor del Señor, no vamos a caer en esas tentaciones. El Señor Jesús fue tentado y Él lo contrarrestó con la palabra de Dios. Así debemos ser nosotros, conocer de esa palabra para poder vencer. Dice la palabra que no, el Señor no va a dejar que seamos tentados más de lo que resistamos, de lo que podamos resistir. El Salmo 90:12 dice, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dadas las realidades en las que vivimos, la postura sabia consiste en escuchar y aprender. Una serie de días vividos nos trae enseñanza. O sea, la experiencia de los años vividos nos da una enseñanza. Y sabemos que hay muchas personas que llegan a tempranas edades al camino del Señor y conocen de su palabra. Y toda esa cantidad de tiempo debe darle de una experiencia para poder llevar la palabra del Señor a los demás. Otro de los temas a desarrollar es la sabiduría de Dios es humilde. Sabiduría es comprender nuestras limitaciones, la brevedad de la vida, nuestro tiempo es corto en este mundo. Solo Dios es infinito, todopoderoso y consciente. Es por eso que necesitamos su ayuda y guía para vivir y desenvolvernos en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Santiago 1:5 dice que el que tenga falta de sabiduría, que le pida al Señor y Él se la dará, ¿verdad?
Dice que nuestro tiempo, la brevedad de la vida, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Y ni conocemos y sabemos que también el tiempo es corto, pues, y debemos aprovecharlo. Siempre tenemos oportunidad de poderle hablar a cualquier persona del Señor. A veces nos da la oportunidad de estar con una persona, de hablarle de la palabra de Dios, de que Él también pueda conocer ese Dios maravilloso y perdemos esas oportunidades. El Señor nos va a decir allá en el juicio, oye, ¿qué hacías tú allí? Te puse la oportunidad de predicar, de llevar mi palabra y no lo hiciste. O sea, debemos aprovechar ese tiempo y esas oportunidades que el Señor nos da en llevar su palabra. La fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. Podemos leer en 2 de Timoteo 3:15 que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Este fue el consejo de Pablo a Timoteo. Y nosotros, si queremos aprender las cosas de Dios, debemos leer su palabra, buscar, conocerla, escudriñarla. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar con Dios, oramos al Señor, ¿verdad? Pero cuando queremos escuchar su voz, debemos ir a su palabra, leer su palabra y meditar en ella. Y pedirle al Señor que sea Él hablándonos, pues a través de Él. La sabiduría es obedecer los mandamientos de Dios. En las referencias bíblicas de Deuteronomio 4, 5, 6, dice, mira que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es nuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Moisés le entregó al pueblo de Israel esas leyes, esos estatutos, esos mandamientos que el Señor le había dado, ¿verdad? Y en esos mandamientos estaban escondidos ese gran valioso, como es la sabiduría. Por eso les decía que debían guardar esas leyes. También podemos leer en Salmos 19:7 que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley del Señor hace sabio al sencillo. El que busca de su palabra, conocer de ella, va a ser sabio. Sabio en el Señor, en la palabra del Señor. La escritura siempre hace sabio al sencillo. Solo basta con leer la Biblia y podemos darnos cuenta cómo el Señor usa a personas significantes a los ojos humanos para transformar al mundo y llevarlo a vencer. No se necesita haber tenido los mejores estudios o las mejores escuelas. La palabra del Señor es sabiduría, ¿verdad? Y Él se la da a quien el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, no debemos desechar la palabra del Señor porque es la que nos guía. Y ese temor al Señor es el que nos permite conocerle como tal. Sabiduría es usar bien los recursos que Dios nos ha dado. Sabiduría es redimir el tiempo. Uno de los ejemplos que se menciona está en Proverbios 6:6, que dice que miremos a la hormiga, ¿verdad? Que en el tiempo del verano ella no tiene capitán, no tiene señor, no tiene guía, y ellas trabajan para la siega, para el invierno. Ellas preparan todo eso para en el tiempo del invierno poder tener su alimento y no salir porque el agua ella se las llevaría, las mataría, ¿verdad? Así debemos ser nosotros, prepararnos en la palabra del Señor y salir. Que cuando las personas nos topemos con ellas, podemos darle palabra del Señor, que ellos puedan ver en nosotros ese deseo de conocer al Dios que nosotros tenemos. Cuando nosotros mostramos la paz y la tranquilidad, que confiamos en ese Dios maravilloso, que nos ha transformado y que nos ha bendecido, los demás también van a querer tener ese mismo Dios que nosotros tenemos. Efesios 15:16 nos habla de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, al igual que en Colosenses 4:5, debemos andar sabiamente para con los de afuera.
redimiendo el tiempo, comportándonos bien con los de afuera, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que nuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonadas con sal para saber cómo responder a cada persona. No debemos prestarnos a conversaciones que no sean sabias, a conversaciones de doble sentido, prestar nuestros oídos ni nuestra boca para estas cosas. Nosotros debemos solamente hablar del Señor, de su palabra, de su amor, de su misericordia y de todo lo que Él ha hecho en nosotros. Que ese testimonio pueda llegar a todas las personas. El otro punto es la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. No, perdón, ya ese no. Ya me quería seguir en ese tema. El valor de la sabiduría. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimientos. Alguien sabio es aquel que sabe mucho, como los científicos, los investigadores, los inventores, aquellas personas que trabajan en la NASA y todas aquellas personas que tienen un gran cúmulo de conocimiento. Ellos son para el mundo, ellos son los sabios. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. En Proverbios 4, 5, 7 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. La sabiduría, se nos recomienda adquirir sabiduría sobre todas las posesiones. Debemos esforzarnos para ello. El otro punto es: la sabiduría es mejor que las perlas, ni las joyas, ni ninguna cosa deseable puede compararse con la sabiduría. O sea, todas esas joyas y perlas que tienen un valor incalculable jamás se compararían con la sabiduría, con el valor que tiene la sabiduría. El otro aspecto es: mejor es la sabiduría que la fuerza. Una persona puede con su sabiduría realizar cualquier cosa que en su fuerza no puede hacer. En nuestra propia fuerza hay cosas que no podemos hacer, pero en la del Señor sí podemos hacer. Si somos sabios, aplicamos esos conocimientos en el Señor, podemos hacer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría tiene la ventaja de impartir el éxito. Cuando sabemos implementarla, podemos llegar al éxito. ¿Y cuál es el éxito? Llevar la palabra del Señor a todas aquellas personas que no lo conocen. Los creyentes deben adquirir sabiduría para dirigir. La obediencia a Dios, sin lugar a duda, es la mayor evidencia de nuestra fe y de nuestro crecimiento en el Señor. Dios demanda madurez de su pueblo. La única manera segura de garantizar el crecimiento continuo de nuestras iglesias y la perseverancia en la fe de nuestros hermanos consiste en exhortarles a crecer y a madurar en la palabra de Dios. En la medida en que sus creencias son transformadas en convicciones, será más difícil que algo o alguien pueda sacarlos de la verdad. Mientras más nos afirmamos en su palabra, no nos apartaremos de su camino, ¿verdad? Un medio de adquirir es a través de la disciplina también. La disciplina es importante y necesaria para el desarrollo y el bienestar de las personas. Es esencial para enseñar a nuestros hijos cómo comportarse de manera adecuada. Es por ello que debemos ser disciplinados para adquirir la sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Sabemos que para edificar algo es necesario tener sabiduría para que ese edificio sea perfecto, ¿verdad? La mujer sabia sabe cuándo actuar, porque esa sabiduría no viene de ella, sino de Dios. Un hogar que tiene a Dios como su centro es un hogar de paz, de refrigerio y de fe. La sabiduría está con los humildes. Cuando la persona es soberbia, es orgullosa, es avergonzada, pero con los humildes está la sabiduría, emitiendo honor, lo opuesto a la vergüenza. El orgullo hace que uno se levante contra Dios y contra el prójimo. No ser sabio en vuestra propia opinión. Debemos vivir en amor, evitando la soberbia en todo tiempo. Creerse sabio es una actitud vana y que exalta a uno más allá de los demás. Esto es malo, la vanagloria es del mundo.
Jesús también muestra su sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. El niño crecía y su fortaleza se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En el pasaje de Lucas 2, del 40 al 52, podemos ver que Jesús, con solo 12 años, cuando asistía con sus padres para celebrar la Pascua, se les perdió a ellos, en la multitud lo buscaron, no lo encontraron después de 3 días de camino y regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Y lo encontraron ¿dónde? En el templo, reunido con los doctores de la ley. Y no solamente escuchaba, sino que también hacía preguntas. Y cuando ellos lo encontraron, él les dijo que tenía que encargarse de los negocios de su padre. Así igualmente debemos ser nosotros, estar prestos a encargarnos de los negocios del Señor, de nuestro Padre Celestial, como nos ha dejado que es encargarnos de llevar su palabra a toda persona. Así debemos estar nosotros también prestos a defender y a llevar ese evangelio a todos lados. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Esto lo vemos en 1 Corintios 1:24. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Cristo crucificado es la demostración del amor de Dios, de su justicia, santidad y redención para los que creen en él. Básicamente, como conclusión podemos decir que básicamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. ¿Cuál es el éxito que nosotros necesitamos alcanzar? Conocer la palabra de Dios, ¿verdad? De formar un plan correcto, ese plan que nos permita llevar su palabra a los que no nos conocen. ¿Para qué? Para obtener un resultado deseado. ¿Cuál es el resultado que deseamos? Que todas las personas puedan conocer de Cristo Jesús y puedan obtener una salvación. Y eso lo logramos poniendo en práctica la sabiduría a través de leer su palabra. Buenas noches, pastor. Gracias, hermana. Gracias por la presentación que ha tenido para nosotros, bien completa acerca de la sabiduría. Es bueno, como les he dicho en cada lección de este libro, Formando un Carácter Cristocéntrico, es bueno siempre ilustrar o llevar a las personas al huerto del Edén. Y en esta parte de la sabiduría es muy interesante, porque cuando nosotros nos trasladamos al huerto del Edén, al principio, al origen del ser humano, entonces nos damos cuenta que el deseo del hombre de alcanzar la sabiduría, y eso es algo natural, eso es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Todo el mundo quiere alcanzar la sabiduría, todo el mundo quiere ser sabio, y eso no es malo. Pero también en el huerto del Edén nos muestra el engaño de Satanás, porque el diablo, a través de la serpiente, le hizo ver a Adán y a Eva, le hizo ver a Eva en especial, que podía alcanzar la sabiduría siguiendo sus propios razonamientos o siguiendo su propio criterio o siguiendo su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos y yendo en contra de lo que Dios le había ordenado, de lo que Dios le había establecido. Entonces, este fue un engaño de Satanás, pensar que la sabiduría está en nosotros mismos. Que en nosotros está la sabiduría y no realmente en Dios. Entonces, hay un versículo que dice, el único y sabio Dios. Es decir, que si nosotros queremos alcanzar la sabiduría en la vida, nuestra fuente debe ser Dios. Y el que determina lo que es bueno, lo que es malo, es Dios. La sabiduría es obedecer lo que Dios nos ha establecido, es confiar en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios ha designado, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios
y no seguir nuestros propios razonamientos, no seguir nuestros propios sentimientos, no seguir nuestra propia opinión. Por eso un versículo que la hermana citó fue: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y nosotros sabemos el caos y el desastre que ocasionó Eva seguir el consejo del diablo. Eso no es sabiduría. Seguir nuestros propios instintos, eso no es sabiduría. Pero hacer lo que Dios ha establecido, eso sí es sabiduría. Y nosotros sabemos, también es muy importante en cada lección, que nuestro centro es Cristo. Y el versículo que también la hermana citó, que dice: Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y en él están escondidos todos los misterios, todos los tesoros de la sabiduría. Entonces la sabiduría está en Cristo. Y nosotros debemos anhelar la sabiduría, pero solamente la vamos a encontrar en Cristo. Hay otros ejemplos muy interesantes, como es el ejemplo de Salomón, el hijo del rey David, cuando hizo esta oración, porque él tuvo ese sueño que Dios le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. Y él pidió sabiduría. ¿Qué entendía Salomón por sabiduría? ¿Qué quiso decir él cuando pidió sabiduría? ¿Qué significaba para él la sabiduría? Él dijo: no sé, soy joven, no sé cómo entrar y salir, no sé cómo discernir el bien y el mal. Entonces, allí nos da un concepto muy importante de la sabiduría, que es aprender a discernir el bien y el mal. Es en esa parte también es aprender. O sea, la sabiduría es importante para las decisiones que nosotros vamos a tomar en la vida, para las decisiones que es necesario tomar en la vida. Y por eso el Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios puede darle la sabiduría abundante y sin reproche, para poder tomar las decisiones correctas, para poder dar pasos acertados en nuestra vida. Entonces todos nosotros necesitamos la sabiduría y buscar la sabiduría y ser personas que podamos tener esa sabiduría de Dios. También es muy importante en tanto en las decisiones como también en nosotros, por ejemplo, como siervos del Señor, en el ministerio que vamos a desarrollar, en los pasos que tenemos que dar, en saber cómo tenemos que hacer las cosas. Es importante entonces la sabiduría y recibir esta sabiduría de parte del Señor. Qué bonito el texto que el Salmo 90, escrito por Moisés, que dijo: enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, la sabiduría es un valor muy importante para nuestra vida, que deseamos, que tenemos que buscar de parte de Dios. Y es importante para nosotros vivir, para nosotros crecer en nuestra comunión con Dios, para nosotros tomar las decisiones correctas en la vida, para nosotros servir en el ministerio. Entonces ese es un valor muy importante que no solamente se debe anhelar, se debe buscar con solicitud, pero en la fuente correcta, que es Dios, que es Cristo, que es su palabra, que es el Espíritu que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene preguntas o quiere añadir algo más a la lección, puede hacerlo. Ok, no es un minuto de silencio.
Pidiendo participación. ¿Alguien quiere participar o todos son demasiado sabios? Buenas noches, Pastor Eleazar. Buenas noches, Carlos. Pastor Sí, Carlos. una de las cosas que también pienso o medito en el caso de lo que es la sabiduría, y si es la parte de la connotación, a veces también se asocia a la inteligencia, pero también podríamos notar dentro de, hasta aún del ámbito de la iglesia, quién es sabio y quién no es sabio. Y una de las cosas que pienso es muchas veces por la manera de actuar. Entonces, también me podría pensar un poco referente al conocimiento. Alguien puede tener mucho conocimiento, digamos, inteligencia de algo, pero mi pregunta es, ¿puede ser sabia esa persona o no puede ser sabia? Bueno, siempre uno ha asociado la sabiduría con el conocimiento. En parte, o sea, es importante. O sea, el conocimiento es parte de la sabiduría. Si usted recuerda, en el huerto del Edén, el diablo dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿ok? Pero la diferencia era, ¿cómo conocemos el bien y el mal? En el mundo, muchas personas creen que son sabios porque han tenido mucha, o sea, porque ellos supuestamente han aprendido la sabiduría por experiencia. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido 3 divorcios y 3 matrimonios, entonces a veces hace alarde de su sabiduría y dice, yo sé lo que es un matrimonio porque he vivido con 3 mujeres, he tenido 3 hogares y todo eso. Entonces, ellos piensan que la sabiduría es ese tipo de experiencia, pero una persona puede ser sabia por referencia más que por experiencia. ¿Eh? Entonces, imagínense usted todos los consejos que nosotros hemos recibido, recibimos del Señor, hasta del matrimonio, recibimos de Pablo hasta del matrimonio, y no es necesario experimentar el mal para nosotros ser sabios. Es decir, no tengo que estar en la cárcel para saber que vivir la vida en la cárcel es dura. Entonces, en el huerto del Edén, el Señor les dio a conocer a Adán y Eva, les dio a conocer el bien y el mal por referencia. Y el diablo los guió a conocer el bien y el mal por experiencia. Entonces, hay que conocer el mal por referencia y el bien por experiencia. Esta es la verdadera sabiduría. Pero no es conocer el bien por referencia y el mal por experiencia. Entonces, es muy importante el conocimiento, pero la sabiduría más bien se viene a la manera como nosotros aplicamos el conocimiento a nuestras vidas, a nuestras decisiones y a todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Alguien más quiere participar o cerramos aquí para que podamos hacer las otras lecciones? Sí, claro. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Por referente a esta exposición de hermanos, definitivamente a través de esta lección y lo que nos enseña la palabra es que la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. Y ahí mismo nos hace referencia en 2 de Timoteo, que dice
Sagradas Escrituras te pueden llevar a ser sabio. Entonces, no el tener muchos conocimientos acerca de muchas cosas, hasta un científico, no precisamente un científico, es totalmente sabio o es realmente sabio, porque es como todo lo que se ha venido tratando, pues la verdadera sabiduría no viene de nuestro ser, del ser humano. La verdadera sabiduría proviene de Dios, y a nosotros, ¿quién nos las imparte? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Gracias, hermano. Bueno, entonces vamos a seguir con la lección número 11. Ya la hermana creo que está preparada para hacerlo, entonces tiene la oportunidad. Ya sé que está en su mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Primeramente le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí hoy, haciendo la voluntad del Señor. De verdad que gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Continuando en los valores espirituales, a mí me toca hablar sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, que está basado en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es el estudiar su palabra. En el primer punto que nos dice, pues, seguir nuestra propia voluntad, nos da 3 ejemplos. Y el primer ejemplo de ello es el hijo pródigo, el cual pidió su herencia anticipada para seguir su propio camino y hacer su voluntad. En Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos desviado del camino, ¿verdad? Y el Señor ha cargado nuestros pecados. Así le sucedió a este joven, ¿verdad? Era un chico muy joven, y él le pidió a su papá pues que le diera su herencia anticipada, porque él quería vivir su vida. Él quería disfrutar de la vida, disfrutar de ese dinero. El cual así sucedió, él se fue a disfrutar su vida, ¿verdad? Él tenía muchos amigos, tenía muchas mujeres, y él andaba disfrutando la vida hasta que llegó el momento que el dinero se le acabó. Cuando se le acabó el dinero, pues tristemente se le acabaron los amigos, se acabaron las mujeres, no tenía cómo comer, ¿verdad? Y entonces tuvo que buscar trabajo, llegó a conseguir trabajo en donde cuidaban cerdos, comía de la comida que comían los cerdos. Llegó al punto más crítico de su vida. Allí reflexionó y entendió que había hecho mal, que había pecado contra Dios y contra su padre. En ese punto ya de su vida, donde no tenía nada, fue donde él pudo entender qué era lo que él había hecho. El segundo ejemplo es el de Adán y Eva. Ellos también tomaron la misma decisión en el huerto del Edén. Ellos estaban allí como mayordomos, pero ellos se creyeron dueños de toda la creación. Despreciaron obtener el conocimiento del bien y del mal de parte de Dios. Se dejaron engañar por el enemigo. Les dijo que ellos pudieron tener lo que no sucedió así, que determinó el bien y el mal para ellos fue el enemigo, porque ellos le obedecieron a él y no a Dios. El tercer ejemplo sucede hoy en día, ¿verdad? En la actualidad, muchas de las personas de hoy en día toman la decisión de hacer su voluntad y no la de Dios. No se dejan dominar por nadie. Son amadores de sí mismos, son prepotentes, orgullosos, altivos, avaros, vanagloriosos, soberbios, mentirosos, desobedientes, se creen dioses ellos mismos, ¿verdad? Como nos lo dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Pablo en ese entonces afirmó que el carácter del hombre hoy en día sería así, y así es. También nos dice la Biblia en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y de lo bueno malo, que hacen de la luz la tiniebla y de la tiniebla la luz.
que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Todos ellos vivieron bajo engaño y hicieron su voluntad ignorando a Dios, obedeciendo al enemigo y sirviéndole en sus malos propósitos. Pablo también creía, ¿verdad?, que él hacía la voluntad de Dios cuando perseguía a los cristianos, encarcelados, dando su voto para que los matasen, los torturasen, como dicen Hechos 26, 10 y 11, ¿verdad? Lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, les forzaba a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Así hay muchos cristianos, ¿verdad?, creyendo hacer la voluntad de Dios. Se oponen al Señor, a los pastores, a las iglesias y creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero es todo lo contrario. A quien están sirviéndoles al enemigo. En el segundo punto nos dice la pregunta clave, ¿verdad? Pablo vivía engañado cuando perseguía a los cristianos. Él pensaba que glorificaba y obedecía a Dios. Y él estaba muy lejos de la realidad. El enemigo disfrutaba al ver a Pablo en su ignorancia. Hechos 9, del 1 al 12. 9, 1 y 2. Nos dice, Saulo respondiendo aún con amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino a sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si llegase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios. Allí Pablo le hace la pregunta al Señor, ¿verdad? Porque Pablo, al tener ese encuentro con el Señor, él estuvo muy temeroso, él estaba muy temeroso, estaba temblando, ¿verdad? Y él le hizo la pregunta al Señor, ¿qué quería que él hiciera? Allí su corazón fue confrontado. Él decidió obedecer a Dios. Él fue llevado a Damasco y esperó la orden de Dios. En ese momento, Pablo fue a dar testimonio, pues, de Cristo delante de los gobernadores y de los reyes. Y desde ese momento que Pablo estuvo ese encuentro con el Señor, que él creyó en el Señor, Pablo fue el mejor defensor del Evangelio de Cristo. El tercer punto que nos dice que es necesario comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra voluntad racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos aconseja que debemos presentarnos ante el Señor en sacrificio vivo y así comprobar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchos hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y esa no es la actitud que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros caminemos en santidad con Él. ¿Cómo nosotros vamos a comprobar cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas? ¿Verdad? Al leer su palabra, nosotros podemos entender, al leer y estudiar su palabra, nosotros podemos entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, el Señor nos llama, pues, a hacer un trabajo y nosotros debemos estar prestos para hacer la voluntad de Dios. También muchas cosas que suceden en nuestras vidas es la voluntad del Señor y nosotros debemos aceptarla, porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios en nuestra vida es buena, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena porque cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, recibimos todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros.
es agradable porque disfrutamos de la paz, el gozo y la satisfacción que nos da el Señor. Esa paz que nosotros disfrutamos estando en el camino del Señor es porque el único que nos puede dar esa paz es Cristo. El mundo no da la paz. Solamente Cristo es el que nos da esa paz a nosotros y nosotros nos sentimos gozosos alabando y glorificando al Señor. Nos sentimos gozosos delante de su presencia y eso nos da satisfacción, ¿verdad? Le da satisfacción al Señor que nosotros estemos gozosos de estar delante de su presencia. Su voluntad es perfecta, aunque nos hallemos pasando por muchas pruebas y estas nos produzcan dolor, debemos estar gozosos porque al final disfrutaremos del gozo eterno. Esta parte, me identifico mucho con esta parte porque cuando nosotros nos hallamos en pruebas, porque particularmente desde que llegué a los caminos del Señor, he pasado por muchas pruebas y las he superado con la fortaleza que el Señor me da, ¿verdad? Porque solamente el Señor es el único que le da esa fortaleza a uno y aunque nosotros de verdad estemos pasando por pruebas tan difíciles, el Señor nos ayuda a nosotros y nosotros no debemos demostrar de que nosotros estamos tristes, que estamos sufriendo, que estamos pasando por pruebas fuertes. Más bien debemos de estar gozosos y nuestro rostro debe demostrar ese gozo, ¿verdad? Que nos da de estar en los caminos del Señor, aun cuando estemos pasando lo que estemos pasando. Y nuestra mirada debe estar puesta en Cristo porque con Él es que nosotros vamos a disfrutar ese gozo eterno. Lo disfrutamos aquí en este momento, desde que llegamos a los caminos del Señor, nosotros comenzamos a vivir esa vida eterna y ese gozo en el Señor. Pero cuando estemos delante de su presencia, vamos a vivir ese gozo eterno. Como nos lo dice Santiago 1, 2 y 4, ¿verdad? Nos dice, hermanos míos, cuando estéis en diversas pruebas, estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Cuando estéis en diversas pruebas, está gozosos, ¿verdad? De todo lo que esté pasando, porque vamos a disfrutar de ese gozo eterno que solamente el Señor nos puede dar. El punto número 4, ¿verdad? Que son los ejemplos de Jesús. Nos dice el Salmo 4:8, el hacer 48, perdón, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Debe ser nuestro agrado el hacer la voluntad de Dios y que su ley la guardemos en nuestro corazón y la podamos obedecer y cumplir. Nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Él, sabemos que su ley está allí en su palabra y nosotros, si la estudiamos, pues nosotros sabemos cuál es esa ley y que debemos cumplir, ¿verdad? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya. Y eso le causó agrado, porque él vino a hacer todo lo que se dijo de él. Todo lo que se dijo en las profecías sobre Jesús, Jesús todas las cumplió. Todo lo que se dijo de él vino y lo cumplió. Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Así como él oía, así juzgaba, y su juicio es justo. No como el de nosotros, porque nosotros oímos algo y nosotros juzgamos como que si tuviéramos potestad para juzgar, pero nosotros no tenemos potestad para juzgar a nadie. Pero Jesús sí, Él sí tiene la potestad para juzgarnos a cada uno de nosotros, pero sabemos que su juicio es justo. El testimonio de Jesús es mayor que el de Juan. Sus obras daban testimonio de todo lo que él decía, porque él no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Otro ejemplo está en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, tal como en el cielo, así también en la tierra. El Señor, en la oración modelo que nos dejó, nos enseñó a pedirle al Padre que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, que así como se hace su voluntad en el cielo, nosotros debemos hacerlo así aquí en la tierra. Y en todo momento de nuestra vida nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Otro ejemplo está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Cristo nos muestra que no bastará conocerlo como nuestro Señor de palabra y de lengua. Es necesario que creamos en Él, que nos arrepintamos de todo pecado,
que vivamos una vida santa y que nos amemos los unos a los otros. Y esta es su voluntad, nuestra santificación. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, como nos dice el Señor Jesús. Nosotros debemos demostrar ese amor por cada uno de los hermanos, por el prójimo, porque así es la voluntad del Señor. Otro ejemplo nos lo da en Mateo 18:4, ¿verdad? Que así no es la voluntad, 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Cristo vino al mundo a salvar almas, no a perderlas. Él no quiere que ninguno de sus pequeñines se pierda. Y si alguno es de tropiezo para alguno de ellos, será tratado severamente por él. El Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de ayudar a los nuevos creyentes. Nosotros no debemos de ser de tropiezo para ningún hermano. Nosotros debemos ayudarlo, debemos apoyarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Si un hermano de nosotros está pasando por algún problema, nosotros debemos ayudarlo, debemos de tenderle la mano. Si el hermano está débil en la fe, nosotros debemos ayudarlo, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. ¿Sí? Y si nosotros somos de tropiezo de algún hermano, bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque la verdad que todo el que sea de tropiezo para alguno de nosotros será tratado por él con severidad. El punto número 5, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó Jesús en Mateo 21, del 28 al 32? Nos dice, ¿verdad? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Que nos dice el Señor aquí, en verdad, que hay muchos hermanos en las congregaciones, ¿verdad? Que cuando hay algún trabajo que hacer, nosotros venimos y decimos, sí, sí voy, y otros se quedan callados, no dicen nada. Pero al momento de asistir, los que no dijeron nada, los que no dijeron que iban fueron los que fueron, más los que dijeron que sí iban no fueron. Ellos no hacen la voluntad de Dios, o nosotros en ese punto, porque no vamos a sacarnos, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces decimos sí, no, y no vamos. Pero en ese punto, nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor. El Señor nos ha llamado con un propósito, ¿verdad? Y Él hace su voluntad. Cuando el Señor nos llama a hacer un trabajo, nosotros debemos de ser diligentes para hacer ese trabajo, porque no nos comprometemos con el hermano, nos comprometemos con el pastor, nos comprometemos con el Señor. Y si le quedamos mal al Señor, ¿qué estima puede tener el Señor de nosotros? Entonces, si nosotros no hacemos, si nosotros nos comprometemos y no cumplimos, no estamos haciendo nada en realidad. Jesús nos enseña que debemos obedecer y hacer la voluntad de Dios. Cuando se nos encomienda hacer algún trabajo, tenemos que hacerlo. Debemos ser diligentes en las cosas del Señor. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Mateo 3:35. Marcos, perdón. 3:35. Todo el que haga la voluntad de Dios es de la familia de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos ser de la familia de Dios? ¿Cómo podemos ser los hermanos de Jesús? ¿Cómo podemos ser la madre de Jesús en ningún momento? Entonces, en todo momento nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Lucas 12:47 nos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se prepara, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, porque conocemos su palabra, la leemos, la estudiamos y no hacemos la voluntad del Señor, entonces cuando el Señor nos azote no debemos de quejarnos. Todos nosotros debemos de saber y entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito por el cual nos ha llamado Dios. Debemos prepararnos en todo momento.
para realizar ese trabajo con diligencia, como hablaba el hermano la semana pasada. Todo trabajo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, tenemos que hacerlo diligentemente. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuál es nuestro alimento? ¿Cuál debe ser nuestra comida? Estudiar su palabra. De día y noche ese debe ser nuestro alimento. Estudiar su palabra, obedecerle y hacer la voluntad de Dios. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, porque Él vino y murió por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y Él murió por todos nosotros, no por un grupo en específico, Él murió por todos. Y todo el que cree en Él, pues, será salvo. Y entonces, es por ello que nosotros debemos llevar su palabra para que muchas personas puedan ser salvos. Si nosotros no cumplimos ese trabajo, esa gran comisión que el Señor nos ha dado, que es el de ir a evangelizar, el llevar su palabra, el discipular, ¿cómo nosotros podemos ganar almas para el Señor si no lo hacemos? Si nosotros estamos en la comodidad de nuestros hogares y no salimos porque hace sol, porque llueve, porque nos enfermamos, porque tenemos flojera, no hacemos la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a ganar nosotros almas para el Señor? El punto número 6, que es la enseñanza de los apóstoles sobre este tema, ¿verdad? Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo nos recomienda que permanezcamos santificados y nos apartemos de la fornicación. No solamente la fornicación, o sea, de cuerpo, sino fornicar con ídolos, con otros dioses, en vez de adorarlo a Él y alabarlo a Él, que es el único Dios verdadero al que nosotros debemos alabar y adorar. Dios es en todo, debemos dar gracias a Dios en todo momento, por todo y en todo, porque es la voluntad de Dios en nuestra vida, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Nosotros debemos darle gracias a Dios en todo momento. Lo que nos sucede en nuestra vida, sea bueno o sea malo, nosotros debemos darle gracias a Dios, porque solamente el Señor sabe por qué sucede en nuestras vidas y esta es su voluntad. Y una gran sabiduría que nosotros debemos de tener es saber cuál es la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque Él sabe el por qué ha de pasar las cosas en nuestras vidas. Pedro nos dice, en 1 de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero nos dice que en el tiempo que vivamos aquí en este mundo, que no vivamos satisfaciendo los deseos de la carne, que nosotros debemos apartarnos de todo deseo de la carne, nosotros debemos doblegar esa carne, debemos de ser fuertes en el Señor y resistir toda tentación que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Él no quiere que nosotros vivamos en esa concupiscencia, en ese pecado, ¿verdad? Sino que hagamos la voluntad de Dios en todo momento. El ejemplo de Juan, en 1 de Juan 2:17, estos son fuentes sin agua y nubes, empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Todo el que no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Será como esas nubes, ¿verdad? Que son llevadas por la tormenta y para ellos está reservada la oscuridad eterna, pero nosotros, todos los que nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros está reservado y permaneceremos para siempre. Nosotros no vamos a andar en oscuridad, nosotros andamos en luz, ¿verdad? Porque nosotros hacemos la voluntad del Señor. Siempre nosotros vamos a andar en la luz. Como cierre pues de la clase, Dios nos ha revelado en los 10 mandamientos cuál es su voluntad. Y nosotros podemos decir, en ningún momento en el juicio, nosotros podemos decir que no teníamos conocimiento de nada de esto.
Nosotros no podemos decir que robar es malo, ¿verdad? Nosotros podemos decir que matar es malo, porque nosotros leemos la palabra del Señor y nosotros tenemos el conocimiento, y en los 10 mandamientos, ¿verdad?, que es la ley del Señor, y nosotros conocemos que nada de eso podemos decir pues en nuestra defensa, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, aún hasta los que no leen la palabra de Dios saben que el cumplir estos 10 mandamientos es importante, y si no los cumplimos no tenemos defensa alguna. No podemos decir que no tenemos conocimiento de cuál es su voluntad y cumplirla, porque si todos leemos su palabra, tenemos el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos obedecerlo en todo momento y cumplir su voluntad en nuestra vida, aun y cuando a nosotros nos parezca que sea malo, que no sea agradable para nosotros, es la voluntad del Señor y nosotros debemos de cumplirla. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermana, por la presentación de este tema tan interesante de hacer la voluntad de Dios. Ya sabemos cuál es la pregunta clave. La pregunta clave es la que hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una conexión con la lección anterior y esta, porque el versículo base dice, seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios. Y realmente esa es la sabiduría, que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios y no solamente entenderla, sino hacerla y cumplirla. Como dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hacer la voluntad de Dios es muy importante en nuestra vida. Y nosotros como cristianos, nosotros hacemos como dijo Pablo en Romanos, que nosotros nos presentamos a Dios cada mañana, nuestro verdadero culto, nos ofrecemos a Dios en sacrificio vivo, pero, o sea, ofrecemos nuestra vida completa. Pero cuando dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que nosotros como discípulos y como discipuladores, cada día, nosotros cada mañana nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O como la escritura dice acerca de Jesús, he venido para hacer tu voluntad, para hacer todo lo que en el rollo del libro esté escrito acerca de mí. Bueno, nosotros, está bien, había algo que estaba escrito todo acerca de lo que Jesús tenía que hacer y él cumplió todo. Pero nosotros también tenemos, porque Efesios 2:10 dice, por ejemplo, fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros podemos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuáles son esas cosas que tú quieres que yo haga en el día de hoy? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y nosotros podemos preguntarnos mucho, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero en la Biblia hay mucha, no vamos a decir tanto información, sino hay mucha revelación, hay mucha, de cuál es la voluntad de Dios, para nuestra vida. Es como usted dice, Señor, ¿será tu voluntad que yo evangelice? Usted dice, Señor, ¿será tu voluntad que yo disipule? O usted puede decir, Señor, ¿será tu voluntad que yo sea santo y que yo no participe de la fornicación, de la inmoralidad? O usted va a decir, Señor, ¿será tu voluntad que yo no sea idólatra ni participe en la idolatría? En la palabra de Dios está mostrada su voluntad para nosotros, para sus hijos, para sus discípulos. Y en especial cuando nosotros, por ejemplo, hacemos como
como dice la Biblia acerca de Jesús, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Cuando para nosotros eso es nuestra mayor satisfacción, ese es nuestro mayor anhelo, ese es nuestro mayor alimento, esa es nuestra mayor realización, hacer la voluntad de Dios. Y uno se siente tan bien cuando uno tiene la certeza, la seguridad, la convicción de que uno está haciendo lo que Dios quiere que uno haga, de que uno está haciendo la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo lleno de confusión, lleno de incertidumbre y todo eso, pero nosotros tenemos que aprender a comprobar cuál es la voluntad de Dios, a ser entendido en cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pablo cuando iba a Jerusalén, que se despidió de los hermanos de Éfeso, todo el mundo le decía, pero mira, no vaya porque te van a matar y eso. Él dijo, mire, yo quiero acabar mi carrera con gozo, cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Que en otras palabras es, yo estoy en este mundo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Y así debe ser, esa es la vida del discípulo, hacer la voluntad de Dios. Ok, preguntas o algo más que quieran aportar al tema de la voluntad de Dios, pueden hacerlo. Bueno, Eleazar, es interesante notar lo que el Señor nos dice en Juan 31-38, cuando dice que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, no hay mayor demanda en la vida de un discípulo que poder hacer contundentemente la obra del Señor. No solamente dice el Señor que hace la voluntad de Él, sino que acabe la obra. Entonces, nosotros, como discípulos de Jesús, debemos estar conscientes de que el trabajo, del trabajo de nosotros es hasta que nos vayamos con Él. Seguirle y servirle con esa contundencia. Sí, señor. Gracias, Humberto. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Este grupo como que no son buenos aportadores. Buenas noches, pastor. Dios le Bueno. bendiga a todos. Dele, pues. El Salmo 40, en el versículo 8, dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Poder de verdad sentir gozo al obedecer a Dios, aún y cuando las circunstancias no sean favorables a nosotros en cuanto a la vista nuestra. Es de alabar al Señor por eso. Saber que Él está con nosotros, está por nosotros, está en nosotros. Es la certeza de estar gozoso, pase lo que pase, y que aceptemos la voluntad de Él y la reconozcamos. Es un triunfo en la vida del cristiano. Sí, señor. Gracias, hermana Briseida. ¿Cuál es cuál es el mayor ejemplo, la mayor referencia que nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios? Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Él dijo, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y esa debe ser nuestra actitud. O sea, cuando en nuestro corazón hay el hacer la voluntad de Dios, tenemos eso como nuestro ideal, como nuestra premisa, como no se haga como yo quiero, sino como tú. Y queremos que la voluntad de Dios sea cumplida.
Bueno, vamos a terminar con el último tema, ser lleno del Espíritu Santo, y el pastor Humberto Montes tiene la oportunidad. Bueno, tengan todos muy buenas noches, hermanos y hermanas. A mí me ha tocado hablar acerca del valor espiritual, ser lleno del Espíritu Santo, basado en Efesios 5:18, la parte B, donde dice, sé lleno del Espíritu. El contexto de este texto es, no se embriaguen con vino, sino ser lleno del Espíritu. Una de las cosas más apasionantes, ¿no?, que uno descubre en su vida espiritual con relación a este tema, ser lleno del Espíritu. Inclusive me recuerdo que en la marcha evangelizadora que se realizaba algunos años atrás, había un folleto que hablaba de, usted ha experimentado la maravillosa obra de ser lleno del Espíritu, y se comentaba una serie de cosas allí que eran muy interesantes. Y cuando lo estaban capacitando, le decían que era muy importante, pues, poder atender y entender el significado del ser lleno del Espíritu. Es muy apasionante, ¿no?, hablar acerca de este tema. El hermano Eleazar cita en su libro que hubieron dos cosas que el Señor le citó a los apóstoles que ellos no lograron entender. La primera cosa que menciona el pastor Eleazar es que fue acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Él les habló de su muerte, a cada instante le hablaba de lo que le iba a acontecer, pero ellos no lograban entender este asunto. Eso lo dice en Mateo 20, 18 al 19, donde dice, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. El otro asunto mencionado por Jesús fue el hablar acerca de la venida del Espíritu Santo, muy poco comprendido por los apóstoles. Y basado en Juan 14, 16 al 18, dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Y en Juan 16:7, el Señor dijo, es necesario que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Espíritu Santo no vendría sobre vosotros. Entonces es interesante poder analizar el tema de ser lleno del Espíritu Santo. Ellos comprendieron estas verdades después que se suscitó el día en que estaban en Jerusalén y se cumplieron, se hizo el cumplimiento de la promesa de recibir al Espíritu Santo. En Hechos 2:1 al 13 se narra el cumplimiento de esa promesa. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos del Señor, y Pedro, un hombre del vulgo, como dice la Sagrada Escritura, un hombre sin mucho conocimiento, pudiéramos decir, fue lleno del Espíritu Santo y predicó un sermón. En ese sermón se convirtieron más de 3,000 personas. Hasta hoy en día, pues, hay una discusión en cuanto a esto, acerca de el hablar en lenguas.
y algunos dicen o enseñan que tienen que suscitarse los mismos hechos que acontecieron ese día de Pentecostés. Pero ese día, como lo cita el pastor Eleazar, dice que ese día fue un día único, que la manera como Dios obra en el tiempo, en la vida de las personas, no es igual. Se suscitó una vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero los 3,000 que recibieron al Señor no comenzaron a hablar en lenguas. Eso no lo reseña la Biblia por ningún lado, sino que solamente los discípulos se dio ese hecho, ese acto único en la vida de ellos, y ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Según Romanos 8:9, ser lleno del Espíritu Santo es poder vivir la vida según la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, se confirma en la vida del creyente que está viviendo la vida de acuerdo al Espíritu cuando él se deja guiar por el Espíritu de Dios. Cuando él es obediente a la dirección que el Espíritu Santo marca en la vida del creyente a través de la palabra y a través de esa vida de sujeción a el liderazgo de la iglesia y a través de esa vida de consagración a nuestro Señor. En 1 Corintios 3:16, el apóstol pregunta, ¿acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Además escribe Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La realidad que nosotros debemos enseñar a nuestros discípulos es que el Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo está en la vida del creyente. Esa verdad hay que enfatizarla para que ellos puedan responder y puedan accionar a la demanda que el Espíritu de Dios va a realizar en la vida de cada uno de nosotros. Pasemos ahora a observar algunas razones que nos da acerca de cuál es la obra del Espíritu Santo. Es muy importante resaltar lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona, de un creyente. En primer lugar, la Biblia dice que Él nos consuela. Él es el consolador en medio de todas las adversidades y de todas las situaciones que podamos nosotros vivir, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos defiende, según Juan 14:16. El Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. Él nos lleva a toda la verdad. Porque Juan capítulo 16:13 dice, nos guiará a toda la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. Él es la única verdad. Y de Él es que nosotros tenemos que hablar como verdadero. Ahora, otras funciones del Espíritu Santo es que va a convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Nosotros no convencemos a nadie, pero el Espíritu Santo sí convence a las personas de juicio, de justicia y de pecado. Quedan desenmascarados las personas que son confrontadas con la predicación de la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo obra con poder en la vida de esa persona y permite que pueda abrir su corazón, poner la fe en Él y recibirle como su Señor y Salvador.
Otra de las funciones del Espíritu Santo es que Él nos ayuda en la oración. Muchas veces nos preguntamos o nos decimos, es que, bueno, ya no tenemos muchas cosas por las cuales orar. Y la Biblia dice que no nos preocupemos por eso, porque el Espíritu Santo nos va a dar palabra, nos va a poner en nuestra boca peticiones, deseos, que solamente Él produce en la vida de todo aquel que se acerca al Señor. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos enseña, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Nos permite recordar. Por eso la maravillosa actitud que debemos tener de poder practicar la memorización de las palabras, porque el Espíritu Santo nos va a hacer recordar la palabra de Dios. Siempre recuerdo una anécdota que contó el pastor Luis González, yerno del hermano Manuel Gómez, que un buen día venía del seminario, del campamento, llegó muy tarde a Carigua y en eso lo abordaron unos policías y lo detuvieron y le preguntaron que de dónde venía y qué hacía esa hora por ahí y quién era él, que se identificara. Y Luis González dijo, bueno, yo soy pastor, yo vengo de la iglesia bautista tal y tal. Y uno de los policías le dijo, bueno, si tú eres pastor, si eres evangélico, dime qué dice el Salmo número 100. Y Luis González quedó así atónito y comenzó a decirse a sí mismo, yo lo he cantado, lo he recitado, lo he meditado, he predicado, y no le llegaba a su mente lo que decía el Salmo 100. Y el Espíritu Santo le condujo a silbar y a través de un silbido se acordó del Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Podemos nosotros decir que el Espíritu Santo le ayudó en ese momento difícil, porque si no hubiese contestado, a lo mejor pasa un mal rato allí con los policías. Él nos ilumina para comprender, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios lo escudriña el Espíritu Santo. No hay nada que no sea revelado a la luz del Espíritu Santo. Nos da la libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad, no para seguir haciendo lo malo, sino libertad para seguir haciendo lo bueno, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma, dice la Sagrada Escritura en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. El Señor transforma la vida de las personas. El Señor toca. El Señor hace de lo ordinario algo extraordinario para la gloria de Dios. Y una de las cosas que me llama poderosísimamente la atención es que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. Una de las facetas y de las faenas que más me gocé en mi tiempo de nuevo creyente, sigo siendo nuevo creyente, fue estar al lado de mi pastor Ramón Moreno y ver la forma como mi pastor enseñaba, evangelizaba a las personas. Ver ese apasionamiento. Y muchas veces cuando alguien me pregunta, ay, ¿por qué tú haces la obra
del Señor, yo le digo, bueno, porque primeramente porque Dios me llamó a esto, y segundo por culpa de Ramón, porque Ramón Moreno me enseñó esa pasión por Dios. Si algo agradezco al Señor es que, bueno, he visto a muchas personas venir a los pies del Señor. En el día de hoy tuve la bendición de compartir la palabra con Andrés Gutiérrez y llevarlo a los pies del Señor, hablarle con esa misma pasión de hace 27 años atrás. La experiencia más hermosa, es la experiencia más extraordinaria que el Espíritu Santo lo puede llevar a uno a realizar. Ser testigo del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita para el servicio. El Espíritu Santo nos capacita para el servicio. Primera los Corintios 12, 1 al 13, dice, repartiendo a uno en particular como Él quiere. Él nos ha investido de sus dones. Él nos ha dado los dones espirituales como Él quiere, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. Y nos ha dado esos dones para que nosotros le sirvamos al Señor, no para guardarnos ni para galantearnos de que lo tenemos, sino para que le sirvamos al Señor con mucha pasión, con mucha fuerza, con mucha contundencia. Ahora, me agrada como el pastor Eleazar habla entonces a lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Dice, es ceder el control de nuestra vida a Dios para que por su Espíritu perfeccione su obra en nosotros. Lo importante no es cuánto tengo yo del Espíritu Santo, sino cuánto tenemos nosotros de Él. Cuánto, realmente, cuánto evidenciamos o demostramos que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser lleno significa que Él nos quiere o nos tiene íntegros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Dice Romanos 8:4, hacemos morir la obra de la carne por el Espíritu, haced morir lo terrenal en vuestro cuerpo mortal. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, dejando que el Espíritu Santo llene, gobierne por completo la vida de nosotros. Rendirnos diariamente a Él. Tener esa plena convicción de que mientras nosotros nos dejemos, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Mientras nosotros estemos en la disposición de permitirnos dejar guiarnos por Él, Él nos va a guiar, como dice Romanos 8:14. Somos guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo le recuerda a su hijo Timoteo, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:17. Siempre recuerdo a la profesora Ibeli Guedes, vicerrectora del seminario, cuando nosotros estábamos en primer año, nos decía, a ustedes no les da pena hablar de Dios, porque ustedes no van a hablar de ustedes. Si fuesen a hablar de ustedes, les diera un poquito de vergüenza o un pocote, de acuerdo a lo que hayan hecho o dejado de hacer. Ustedes van a hablar de Dios. Una de las cosas que yo le vivo enseñando a mis discípulos es que uno no debe hablar, no debe andar con ese temor, con el miedo, ¿no? Uno tiene que testificar de Dios y hablar de Dios con valentía, porque el Espíritu Santo nos ha dado poder. Y la palabra dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y por eso uno tiene que hablar en el poder de Dios. Ahora, los frutos del Espíritu Santo, nosotros a cada momento lo enseñamos o lo recitamos o lo hablamos dentro de la iglesia y muchas veces lo aplicamos a nuestras vidas.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz, paciencia, bondad, mansedumbre, misericordia, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. No hay ley que pueda reprimir la llenura del Espíritu Santo. No hay ley que nos tenga embozalados, no, sino que tenemos que experimentar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Somos llenos del Espíritu Santo por fe en Cristo, que nos da el Espíritu. Romanos 1:17. Pero necesitamos dar pasos importantes. Número 1, debemos vivir una vida consagrada al Señor, una vida de confesión de todos los días al Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos rechazar el pecado y tenemos que confesarle los pecados a Dios. Mientras no hagamos eso, no podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en la vida del creyente. Y la Biblia dice que no apaguemos el Espíritu. La Biblia dice que no entristezcamos el Espíritu. Y apagar o entristecer el Espíritu de Dios, pues es andar en la vanidad de la vida, es poder negar lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros y no llevar esa vida de obediencia y de firmeza y de lealtad delante del Señor. En segundo lugar, debemos dedicar nuestra vida totalmente a Dios día a día por fe, totalmente al Señor. Viva una vida verdadera de devoción a Él. Otra de las cosas que me enseñó mi viejo pastor, amado pastor, es esa vida devocional. Y sabe que sin esa vida de devoción a Dios, no llegamos a ninguna parte. A veces hay creyentes que no llevan esa vida de devoción, esa vida de consagración a Él. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es esa entrega de todos los días. Es poder decirle al Señor, desear y expresarle: quiero ser lleno, quiero disfrutar la llenura de tu Santo Espíritu. Y si uno se lo pide a Dios de todo corazón, el Señor lo va a hacer. Y obedecer a Dios momento a momento, día tras día. Esfuércense en conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y la Biblia refiere en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, que Dios me le bendiga, mis hermanos. Para mí fue un placer haber enseñado este tema en esta noche. Adelante, Eleazar. Gracias, Pastor Humberto, por enseñarnos esta lección número 12. Ser lleno del Espíritu Santo. El texto base hace un contraste. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Sé lleno del Espíritu Santo para, es decir, para que tengas desenfreno. Si hace el contraste, entonces es diferente. O sea, el vino trae disolución, desenfreno, descontrol. Si somos llenos del Espíritu Santo, no va a traer desenfreno, descontrol, como muchas veces algunas iglesias o denominaciones gente lo presenta.
A veces la gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo es perder el control de nosotros mismos y darle rienda suelta a las emociones o cualquier otra cosa allí, y hay un total desenfreno. Entonces el contraste es, si somos llenos del Espíritu Santo, no hay desenfreno, no hay descontrol, no hay desorden. Más bien hay un control total de Dios y del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Un día yo le pregunté a los misioneros de la iglesia, íbamos a plantar una iglesia, y yo le dije, se me ocurrió, y le dije al que tenía al lado de copiloto, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Me dijo, no sé. Le pregunté al que tenía atrás, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Me dijo, no sé. Le pregunté al otro, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? No sé. El último, le pregunté, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Me dijo, yo creo. Yo le dije, si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, ustedes están llenos de pecado y del diablo. Y están llenos de demonios. Y dígame, son misioneros y andan conmigo aquí. Entonces, íbamos a plantar una iglesia. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es un privilegio para una élite o una clase de élite en la iglesia del Señor. Ser lleno del Espíritu Santo es el estilo de vida común para todo creyente, para todo discípulo. Por eso la pregunta clave es, no es cuánto tengo yo del Espíritu Santo, es cuánto el Espíritu Santo tiene de mí. Ahora, usted sabe que en todas las clases es importante los personajes bíblicos. En esta clase del Espíritu Santo, yo no sé si en el libro, todavía no lo he revisado, yo no sé si en el libro está, y si no está, la tendré que poner en una nueva revisión. Pero el ejemplo que más a mí me ha impactado de una persona llena del Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? Bueno, no voy a dejar que adivine. Esteban, el primer mártir cristiano. Esa es una de las referencias increíbles, más claras acerca de lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. Mire, no hay, o sea, para mí, el resumen, la síntesis más clara, más ordenada de la historia bíblica, la dio Esteban cuando estaba siendo perseguido. Desde Abraham, usted ve cómo él hace ese paseo completo de toda la historia hasta que llega a Jesús. Una cosa tan especial. Y la gente dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y la gente no podía resistir a la palabra y a la sabiduría de Esteban. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios o de la sabiduría de Dios, de su palabra. Pero además de eso, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ve la gloria de Dios. Porque él estaba siendo apedreado. Le estaban cayendo a piedra. Pero le estaban cayendo a piedra. ¿Y qué estaba viendo él? Él estaba viendo la gloria de Dios. Él dijo, veo la gloria de Dios. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ve la gloria de Dios, que tiene esos ojos espirituales para ver la gloria de Dios en su debilidad, en su fragilidad, en las circunstancias difíciles que vive, en
en todas las situaciones de la vida, él puede ver la gloria de Dios. Y puede ver a Dios actuando. Y puede ver a Dios obrando. El Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nosotros, una persona llena del Espíritu Santo, no es una persona negativa, no es una persona incrédula, no es una persona que ve en cuatro paredes, encerrada, depresiva. No, es una persona que ve la gloria de Dios, aunque esté recibiendo piedra, aunque esté recibiendo persecución, aunque esté en medio de la tentación, aunque esté en las peores circunstancias de su vida, él puede ver, él tiene la capacidad por el Espíritu Santo, precisamente por estar lleno del Espíritu Santo, él puede ver la gloria de Dios. Y una tercera característica, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena del amor de Dios. Esteban vio a sus enemigos, lo estaban apedreando. ¿Y sabe qué dijo? Le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es una persona llena del amor de Dios. Es una persona que puede practicar lo que el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Imagínense que uno, ¿sabe cuál era uno de los enemigos que estaba ahí? Cuando lo estaban apedreando. Era Saulo. Y él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y el Señor no le tomó en cuenta el pecado a Saulo. Y lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol. Pero Esteban era una persona llena del amor de Dios. Ese es ser una persona llena del Espíritu Santo. Y uno último, es una persona llena de fe, de confianza, de esperanza. ¿Qué dijo Esteban? Le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire la fe, mire la confianza, mire la convicción, mire la esperanza. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. No es una persona que esté hablando en lenguas extrañas por ahí, o que esté diciendo que tiene la unción de lo alto, o que esté haciendo alarde de algún tipo de sabiduría, o hablando palabras griegas o hebreas, o del chequiná, o de no sé qué, o de lo otro, no. Es una persona llena de la sabiduría de la palabra. Es una persona llena de la gloria de Dios. Es una persona llena del amor perdonador de Dios. Es una persona llena de la fe, de la esperanza en el Señor. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, ¿quién tiene aporte, pregunta? ¿Todavía hay chance? Pueden hacerlo. Sí, buenas noches, Pastor Eleazar, hermanos. Quería compartir que yo tengo un discípulo que hace años estuvo en la iglesia, en nuestra iglesia, pero pues él se fue. Luego regresó y ahorita con el discipulado Mi Identidad en Cristo, en la clase Soy Hijo de Dios, y él me decía que era increíble porque cuando él estaba en la iglesia antes, él no entendía nada de las predicaciones, de lo que se decía, del discipulado, él no entendía nada. Y él dice que ahorita que él regresó, pues claro, por supuesto, él recibió al Señor en este tiempo, y él dice, en la pregunta que él me hacía, pues, ¿por qué ahora yo sí entiendo las cosas? Ahora sí entiendo la Biblia, entiendo la palabra con mayor claridad. Y uno de los versículos que él le gustó, le llamó mucho la atención, fue del que salen las bendiciones de ser hijo de Dios, cuando dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces yo le compartí a él que una de las funciones del Espíritu Santo, que hoy nuestro hermano Humberto pues nos los expresó, nos manifestó allí en la lección, es ese, pues,
que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y este hermano entendió que el Espíritu Santo es el maestro, porque lo ha guiado y que ha podido entender la palabra ahora, porque ahora él recibió al Señor y en él ahora está el Espíritu Santo. Eso como testimonio, pastor y hermanos. Y también me encanta en Hechos 1:8 la palabra de Dios cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esa hermosa palabra, pues en mi caso, porque soy misionera, me lleva a ver que yo soy testigo de su amor, testigo de su salvación, de su perdón, pues desde Carolita, que estoy aquí en Trujillo, hasta lo último de la tierra, pastor. Quería compartir ese testimonio de mi hermano, ahora en mi identidad en Cristo, que está viéndolo, y bueno, y esta parte de Hechos 1:8 que me encanta, ese versículo con el cual me siento identificada. Gracias, mis hermanos, y gracias, pastor. Gracias, hermana Yasneida. Qué bueno que a través del discipulado pudo confirmarle que es el Espíritu Santo que está en él, que ahora le ayuda para entender la palabra de Dios. Y cuando dice Hechos 1:8, recibiréis poder para que seáis testigos. La palabra ahí traducida es mártir, para que seáis mártires como Esteban. Pero que sean mártires como Esteban, pero que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo como Esteban. Ok. ¿Alguien más quiere añadir? Preguntar, añadir, aportar. Aporten, hermanos. Sabe que me llamó mucho la atención es cómo comienza el versículo de Efesios 5:18, en esa comparación de no embriagarse con vino. Si nosotros vemos lo que eso implica, la persona pierde, digamos que sus sentidos y está bajo la voluntad de un efecto de alcohol. Que nosotros le podamos permitir al Espíritu Santo tener esa llenura en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros podamos reconocer su voluntad. El resto de los versículos, el 19 y el 20, dice en la Nueva Versión Internacional: anímense unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que parte de también, digamos que demostrar la llenura del Espíritu Santo es eso, que la palabra de Dios esté siempre fresca en nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca, también nos dice la palabra. Entonces, dar a demostrar a otros esa llenura del Espíritu Santo, como el ejemplo que usted citaba de Esteban, es porque él citó la palabra, alabó al Señor y lleno de amor perdonó a los que le ofendían. Sí, señor. Gracias, hermana. No perdemos el sentido, sino que nuestros sentidos son afinados cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y es muy interesante. Bueno, es muy interesante todo esto. Iba a decir algo más y se me fue la idea. Pero es muy interesante esa parte de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya recordé. Mire, los creyentes van al culto en la iglesia los domingos. Los discípulos tienen culto todos los días. Y cada mañana su culto verdadero, donde ellos presentan su tiempo a Dios, donde ellos tienen su tiempo con Dios cada mañana. Qué bueno cuando los creyentes leen la Biblia todos los días, que tienen ese tiempo en la mañana, como el pastor Humberto lo decía, ese tiempo devocional para orar, para leer la palabra de Dios. Imagínense cómo vamos a tener personas llenas del Espíritu Santo en la iglesia que no leen la Biblia, que esperan que llegue el domingo para ir a escuchar la predicación del pastor, que muchas veces ni oran. Entonces, ¿cómo pretenden ser llenos
del Espíritu Santo. Ok. Bueno, hermanos, ha sido un buen tiempo. Hemos cumplido 3 clases hoy. Ahora, terminamos el libro Formando un carácter cristocéntrico. Qué bueno. Y gracias por la participación. Creo que casi todos ustedes tuvieron parte en eso al exponer uno de los temas. Entonces, quiero que hagamos 2 cosas. Uno, que abra su video para que hagamos una foto. Y otra, que nos preparemos para comenzar el libro número 3, Entendiendo el llamado de Dios. Y que entonces ustedes puedan, pero alguien me ayuda porque estoy en una casa que no es la mía, entonces no tengo aquí ni papel ni lápiz, pero alguien apunte los que van a exponer y me lo envíen por el mensaje por WhatsApp, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere presentar la lección número 1 de Entendiendo el llamado de Dios? Que es llamados a ser miembros de la iglesia local. ¿Se oyen candidatos? Recuerde esto, lo que nosotros estamos haciendo aquí, usted debe hacerlo con su equipo de discipuladores. Debe estudiar los 5 libros con ellos, pero no haga como lo hemos hecho en el pasado. No se pare usted a enseñarle los 5 libros a los discipuladores, porque así no se forman discipuladores. Así se forman discípulos. Pero discipuladores tiene que dar la oportunidad para que ellos puedan enseñar. Y ustedes saben cómo ha sido de bendición que ustedes mismos expongan las lecciones. Y ha sido muy diferente que yo venga y le enseñe todas las lecciones a ustedes aquí. Entonces así ustedes deben hacerlo en su iglesia local. Ok, ¿quién va a hacer la lección número 1 de llamados a ser miembro? Yo, hermano Eliazar. La hermana, para que me apunten ahí, ¿quién me va a ayudar? La hermana Ada Ortiz o cualquiera. Bueno, ayúdenme pues. ¿Cómo se llama la pastor, hermana? ya se la anoto, pastor. Ok. Hermana Maicos de Castillo. Maico. El apellido. De Castillo. Maico de Castillo. Ok. La lección número 1, llamados a ser miembros. Lección número 2. Creo que es llamados a ser adoradores. Yo, hermano. Ángel Castillo. Ángel Castillo. Lección número 3. Yo no me acuerdo, pero yo creo que es llamado a ser visitadores. Sí. Lección número 3. Total, es la lección número 3. Ustedes me confirman si me equivoco. ¿Quién va a exponer la lección número 3? Vamos a hacer 2 lecciones por semana, ¿ok? La hermana Berlis Hernández, lección número 3. La lección número 4. ¿Cómo se llama? Llamados a ser amigos. Llamados a ser Visitadores. Ajá, la 3, ¿cuál es? La 3 llamados a ser sacerdotes. Ok, entonces llamados a ser sacerdote Berlis Hernández. Llamados a ser visitadores. ¿Quién? Fabiola. 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 Cuauro. El apellido es Cuauro. Cuauro. Sí. Cuauro. Ok, Fabiola. Lección número 5, llamados a ser amigos. ¿Esa sí es llamado a ser amigos? Ajá. Ajá, la lección número 5. Alguien que sea bien amigable. Ya como dije eso, nadie va a querer. Lección número 5. Fabiola. Ajá. Cuauro. Cuauro. Lección número 5, llamados a ser amigos. Yo, pastor. ¿Quién dijo yo? Briselda. Briselda Bolívar. Ok. Lección número 6. Llamados a ser siervos. siervos. ¿Quién?
Hola, buenas noches, pastor. La hermana Dubelis hoy no pudo estar, no se pudo conectar, pero me voy a tomar el abuso de comprometerla para que ella pueda exponer la clase, la lección número 2, si le parece. La lección número 6. Número 6, perdón, 6. Ok. Dígame el nombre bien. Dubelis Hernández. Dubelis Hernández. Ok, está bien. Gracias. Okay. Lección número 7. Llamados a ser evangelizadores. Llamados a ser evangelizadores. O dejamos así, dejamos así, le damos chance a los demás que se conecten, que muchos no están conectados. Ok. Correcto. Ok, vamos a dejarla hasta las 6 hoy. Y las demás las asignamos el jueves que viene. ¿Está bien? Está bien. Ya por lo menos ya tenemos 3 semanas seguro. Ok, y si cualquiera de ustedes quiere, por WhatsApp me escribe y me dice, pastor, yo quiero la lección número 7 o la 8 y todo eso, entonces organizamos, pero por lo menos está hasta las 6. ¿Está bien? Ok, déjeme tomar la pastor, foto. una Entonces. pregunta. Ya va, pastor, una pregunta. ¿Quién fue que escogió la lección número 1? La lección número 1. Sí. La hermana de Castillo, no me acuerdo el nombre. No, Ángel Castillo agarró la lección número 2. Maico de Castillo. Sí, pero la esposa, la número 1. Caico. Ah, ¿el nombre de la esposa? Maico. Maico, yo dije Caico. No, Maico. Ok. Ok. Maico de Castillo, está bien. Estamos bien entonces. Ok, miren para la foto pues. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ah, no, ahí entró otro. Ahora de nuevo. Listo. Ya. Ok. Ya está bien. Bueno, entonces vamos a hacer una... ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla. Ya aparte de las lecciones y eso, si tienen alguna pregunta, háganlo. Pastor, tengo una pregunta. ¿Sabe que como usted está ahorita colocando las fechas y todo eso, para el jueves 23 es el llamado para la Asamblea ANA 2023? Bueno, entonces ese jueves no tenemos, no tenemos clase porque yo voy a estar en ANA. Yo soy representante también para ANA, Sí. entonces. Nosotros vamos a estar en la asamblea. No hay, ese jueves, no tenemos clase. ¿Está bien? Ese es el 23 de marzo. No hay Entonces, problema. retomaríamos el siguiente jueves. Sí, y señor. son las otras clases que ustedes que quedan pendientes por asignar. Pregunta, pues. Sí, está bien. Ah. ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. Bueno, entonces vamos a terminar con oración. Hermano, por aquí Juan Alves. Dígame, Juan. Por problema de la señal, no escuchamos perfectamente lo del jueves y tampoco el orden de las clases, hermano. ¿A quién le tocó la 1, la 2, la 3 y hasta la 6, como usted dijo? Bueno, hermana Ada puede, pero déjeme vamos a hacer una cosa, hermano. Vamos a hacerla con una oración para terminar la grabación. Hermana Ada, cierre con una oración y luego usted misma nos dice cómo está la lista. ¿Está bien? Oremos entonces para cerrar la clase. Amado Dios, te agradecemos de ti, Señor, por este día que nos permite, pues, profundizar un poco más sobre tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas contenidas en ella. Gracias por los discipuladores, pues, que nos explicaron muy bien las clases en el día de hoy. Bendícelos a todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Ok, Entonces, hermano. Entonces, las clases quedaron así.